Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 28. Capítulo Xville. ¿Fue subida una caricatura estadounidense? No, en serio. ¿Cómo es que llegaron a la baronía equivocada? ¿O vizcondado? Probablemente deberían haber tomado ese giro a la izquierda en Aburcale, o algo así. Cuando salieron de su barco esperaban ver a un joven señor allí para darles la bienvenida, y en su lugar era un anciano del que ella todavía no estaba convencida de que fuera un vizconde. Al menos tuvo la amabilidad de indicarles la dirección correcta. Leila suspiró mientras volvía a acompañar a su hermana gemela a la cabaña que habían estado compartiendo. Al menos esta vez Serge se portó bien. 0x0x0x0. Angélica se había apresurado a poner algunas comodidades para entretener a su padre y a su hermano, no los esperaba para nada, con su esposo y su hermana esposa, cerca. El resto de la familia de León también había presentado sus respetos a su familia antes de retirarse a una habitación privada. Y ahora Angélica estaba mirando a su padre y a su hermano. No habían llegado aquí para las celebraciones de su familia, sino para darle una orden a su marido. Una orden muy peligrosa. Habían adquirido información sobre el caballero negro del Principado. Van der Linsenden estaría recorriendo el territorio, asegurándose de que estuvieran listos para la guerra entrante. Era una trampa. Angélica no prestó atención a las recompensas que su padre estaba ofreciendo por el hecho, recompensas que solo estarían disponibles después de que él asumiera el trono. Ella lo sabía, su padre y su hermano lo sabían, León también lo sabía a pesar de estar de acuerdo con el plan. De ahí que no pudiera dejar de mirar a los hombres de su vida, incluido León. Olivia también estaba allí y se dio cuenta de que tampoco era fanática del plan. Es una trampa. Livia le dijo mientras discutían la mejor manera de cruzar el reino y colarse en el territorio del Principado sin ser detectado en absoluto. Su marido, su padre y su hermano apartaron los ojos del mapa que estaban estudiando y la miraron. León la miró con ojos apagados, como si se resignara a caminar conscientemente hacia una trampa. Lo sé y supongo que mi señor también lo sabe, dijo, girándose para mirar a su padre, quien simplemente asintió en confirmación. Incluso si es una trampa, una oportunidad como esta es demasiado buena para dejarla pasar. Su hermano le dijo, el caballero negro es un noble de la corte similar a Arthur Fiarclight, solo está fuera de la capital cuando se dirige a la batalla o escolta a las princesas. Angie, las fuerzas que tendrá serán manejables, e incluso si la información es incorrecta. Elinor es lo suficientemente rápido como para sacar a León de allí sin ningún problema. Gilbert terminó con una sonrisa. Estás olvidando que el caballero negro es el guerrero más mortífero del continente, y debería contar como una molestia solo por estar allí. Era obvio para ella, con el calibre del oponente no era necesario que hubiera un ejército esperando en una emboscada. Las leyendas de Vandel lo describían como un asesino de flotas, y por muy poderosos que sean los barcos de su casa, no ayudaría a proporcionar la cobertura necesaria para asegurar el éxito o la supervivencia de su marido. Ciertamente solía serlo, comentó Gilbert, estaba descartando la amenaza que el hombre representaba. Su edad ya le ha alcanzado, mientras que la fuerza de su marido sigue creciendo. Cierto, eso era posible, pero ¿y si no estuviera tan debilitado por su edad como pretendían que estuviera? El riesgo es inaceptable. Dijo con rabia Livia, tú también dices algo. Se volvió hacia su hermana esposa, y posiblemente la amiga más confiable que jamás haya tenido. Olivia estaba pálida y su respiración era errática, tenía pánico aún peor que ella y no era bueno para su salud ni para la del bebé. Por favor, mi señor, no vaya, estoy seguro de que debe haber otra manera de hacer esto. Logró decir mientras miraba con ojos suplicantes a su marido compartido. No podemos convertirlos en nuestros aliados.
Olivia ofreció con lágrimas en los ojos. Angélica sabía que eso no era algo que probablemente terminaría con ellos con una daga en la garganta, no se podía confiar en esos bárbaros. Livia, querida, ofrecer una alianza al principado es como darle la espalda a un tigre y esperar que no te ataque, eso fue lo primero con lo que hoy su padre dijo que estaba de acuerdo. La historia del principado hacía que una alianza con ellos pareciera una empresa descabellada. León por su parte estaba mirando de un lado a otro entre Olivia y ella, sus ojos mostraban conflicto, quería hacer esto. ¿Fue algún tipo de sentido del deber? Caminó hacia Olivia, quien estaba sentada en una elegante silla, y le frotó la barriga con cariño. Este era el nuevo miembro de su familia, y León podría morir antes de que naciera el bebé. ¿Te arriesgarías a no estar aquí para criar a tus hijos?, preguntó en un tono más duro que transmitía exactamente cómo se sentía acerca de todo esto. No perderé y volveré y ayudaré a criar a nuestros hijos, dijo León solemnemente, y por un momento creyó que él simplemente podía marchar hacia el Caballero Negro y simplemente apuñalarlo en el corazón. Pero entonces sintió el peso de la realidad. ¿Cuántos hombres pensaban que podían enfrentarse a Van Delin Sendel y ganar? Sin embargo, el hombre todavía estaba aquí, a pesar de su vejez, todavía era el mayor terror en el campo de batalla que este continente jamás haya visto. ¿Y qué pasa si no vuelves?, gritó. No le importaba si su estimado padre y su hermano la veían perder la calma en ese momento, todo lo que quería era que su hombre permaneciera a salvo a su lado. Angie, León dudó por un segundo mientras la miraba a los ojos. Cuando nos conocimos sabías que estaría peleando en el frente de una guerra, le di mi palabra a tu padre y a cambio él me permitió compartir mi vida contigo e incluso nos permitió incluir a Livia en nuestra familia. Respiró hondo y cerró los ojos antes de volver a mirarla. Creo que lo estafé al tomarte como mi esposa, eres mucho más de lo que esperaba, y luego no menos importante, él pagó por el rescate de Livia de la academia y ahora que llegó el momento de pagar su bondad, gané. No te quedes a un lado ni te escondas y te encojas cuando lo que él me pide es algo que he estado preparando desde el día en que te conocí. Miró a Livia y luego caminó y se postró frente a ella y luego apoyó la cabeza en el regazo de Livia. Derrotaré al Caballero Negro y traeré su cabeza y su espada de regreso para que cuando la familia real venga por nosotros sepan que no tienen ninguna posibilidad, dijo con convicción mientras miraba a los ojos de su segunda esposa. Era cierto, ella sabía que estaba unida a León para que él cumpliera las órdenes de su padre. Desde el principio supo que su esposo sería la punta de lanza de la casa Redgrave, pero han pasado tantas cosas entre el primer momento en que se conocieron y ahora. Ya no era la niña traicionada que perdió la compostura y comenzó una guerra con la casa real, ya no era Angélica Rapa Redgrave. Ella ya no fue la que aceptó que su marido luchara por su padre. Hace un tiempo dejó de ser hija del duque y se convirtió en baronesa de la casa Bartford y ahora viscondesa. No quiero que te vayas, dijo, caminando hacia él, y lo levantó para besarlo antes de que pudiera dar algún tipo de respuesta. Ella sabía que esto no era algo que él quisiera hacer, aborrecía matar, pero era algo que pensaba que necesitaba hacer. Miró a su padre y a su hermano, con lágrimas escapando de sus ojos. Esta es la última vez que le haces esto a mi familia. Si hay alguien más que crees que es un objetivo de oportunidad, busca a alguien más. Ambos asintieron, pero probablemente estaban pensando que podrían volver a utilizar a León de todos modos. Podía escuchar a Livia llorar, pero no se giró hacia ella todavía. Pasaría tiempo con su hermana, esposa y esposo más tarde, pero por ahora había algo que necesitaba decirle a su padre. Si algo le sucede a León, puedes olvidarme de que me vuelva a casar por el bien de la casa Redgrave. Eso los sorprendió. La criaron con la idea de que, sin importar si estaba casada con el príncipe o si se convertía en reina, siempre sería una Redgrave. Pero ya no puede pensar así, ahora y siempre es Angélica Bartford. Tomando la mano de su marido, se acercó a Livia, la tomó de la mano y los guió afuera dejando a los Redgrave en su oficina. Hay un vínculo en el que tienen que participar. Los tres. 0x0x0x0. Mientras Gilbert y su padre, el duque, se alejaban del estado de Angie, no pudo evitar pensar. Eso fue bastante desagradable.
Gilbert sabía que su hermana pequeña había desarrollado sentimientos por su marido y estaba feliz por eso. León era un buen hombre y un caballero fuerte capaz de brindarle un buen estilo de vida a Angie y la ha protegido una y otra vez. A Gilbert le agradaba León. Pero ese hecho no significa que usaría su fuerza al máximo. Angie sabía la razón por la que se la entregaron específicamente a él y, sin embargo, se rebeló cuando pensó que la vida de León estaría en peligro. Su hermana pequeña incluso se atrevió a declararse Bartford. No con esas palabras exactas, pero al advertirles que en caso de la muerte de León, ella no se volvería a casar a instancias de ellos, les dijo que había tomado la decisión de convertirse en Bartford. Y después de decir esas palabras, agarró a su esposo y a su hermana esposa con la obvia intención de tener contacto físico con ellos. En ese momento su padre decidió que irse era lo más inteligente. Ya lograron que León estuviera de acuerdo con su plan, y quedarse solo le daría a Angie tiempo para que reconsideren todo este asunto. Angie estaría enojada con ellos por irse así, pero después de ponerse del lado de su marido, no iría en contra de su palabra. Ahora deben irse y esperar lo mejor. La victoria de León significó más para ellos ahora que cuando llegaron aquí antes. Gilbert quería mantener una relación amistosa con Angie y sabía que su padre quería lo mismo. Quizás la peor parte de hoy fue que solo pudieron retener a Gil durante unos minutos antes de tener que hablar sobre la emboscada. Cuando llegaron a su barco, Sir Robert se estaba preparando para desembarcar. Originalmente, él y sus hombres tendrían una leva de 2 días antes de emprender el viaje de regreso. Sin embargo, cuando los vio venir, ordenó a los hombres que se prepararan para navegar nuevamente. Sir Robert puede leer el rostro de su padre con tanta facilidad, que resulta casi aterrador que nadie fuera de la familia directa del duque sepa acerca de su relación. Una serie de ladridos severos hacen que los hombres decepcionados regresen a su puesto lo antes posible y les permite guiar a su padre a su cabaña. Lo que pasa detrás de esa puerta es algo que no le incumbe y francamente, la ignorancia fue una bendición en este caso. Sabe que algunas personas prefieren el mismo género, o ambos, como su padre y su hermana, pero él no es uno de ellos. Mientras el sentimiento sea correspondido, no ve nada malo en ello, sin importar lo que diga el templo. Solo deseaba que su esposa estuviera aquí para poder tener a alguien con quien hablar sobre estas cosas ahora mismo. Pero Miriam vuelve a estar embarazada y esta vez no quiere dejar nada a la suerte. Igual que la última vez, y aún así no han logrado concebir. Angie tuvo mucha suerte y no pudo evitar sentir celos de ella. A este paso tendría que adoptar a Gil para convertirlo en su heredero. Angie todavía es joven y puede tener más hijos, y probablemente estaría feliz de que Gil se convirtiera en rey en lugar de duque. Hoy Angie parecía como si ni siquiera hubiera escuchado cuando su padre le dijo que después de tomar el trono se les daría el territorio de Offreys y el rango de duque. Lo único que tenía en mente era el hecho de que León Rapa Bartford tendría que arriesgar su vida. 0x0x0x0. Aaron ha estado ansioso todo el día, tiene otro informe que darle a la reina. La reina no se alegró cuando se enteró de que el mocoso Robson llegó aquí desde la capital con el varón. Y el hecho de que él no le informara sobre el plan de Bartford para robar el botín de la mazmorra de la capital ya la tenía enojada con él. Pero esta vez llegó a tiempo de informarle sobre la llegada y salida del duque de la isla el mismo día en que sucedió. No podía saber de qué hablaban porque esos robots y ese maldito caballero suyo estaban custodiando todas las entradas. Pero el hecho de que se fueran tan apresuradamente tiene que significar algo. Sacar su teléfono de su escondite fue un poco asqueroso, pero nadie miraría debajo de su orinal. La llamada se conecta rápidamente y antes de que la reina pueda decir algo, habla. El duque estuvo aquí hoy, se quedó un par de horas y luego se fue, no sé de qué hablaron pero cuando se fue estaba un poco enojado. Intentó ser lo más claro posible y ahora estaba esperando los elogios de la reina. Buen trabajo Aaron, serás recompensado generosamente por tus servicios, haré que alguien más busque más detalles de nuestros espías en el territorio Redgrave. Y entonces la mujer cortó la llamada. La idea de tener suficientes riquezas para establecerse en la capital y formar su propio harén estaba cada vez más cerca. 0x0x0x0.
Engañar al hombre haciéndole creer que estaba hablando con la reina era una tarea bastante fácil para ella, y le disgustaba lo ansioso que estaba de traicionar la generosidad de su maestro. Cleare no quería nada más que usar esa pobre excusa de espía en sus proyectos más atrevidos, pero eso sería una tontería, y estaba por encima de equivocarse tanto, y sabiendo que el tema era valioso, detuvo su mano. Pero fue paciente, pronto tendría la oportunidad de castigar a esa vieja basura humana. Mientras tanto, desplegará un dron sigiloso equipado con un poderoso camión en caso de que el caballero negro sea más de lo que el maestro puede masticar. Capítulo 29. Capítulo X6. Ha tenido problemas para mantenerse despierta cada vez que se siente un poco cómoda, como ahora que está sentada en la recepción de las termales. Merce tenía tanto sueño que quería tumbarse en la cama y dormir un par de días seguidos. Pero ella no pudo. Necesitaba asegurarse de que Baby Balcus estuviera bien alimentado y que su pañal estuviera limpio, y lo amaba tanto que tenía miedo de que algo sucediera cuando estuviera lejos de él. Su bebé está durmiendo en una cuna que Lady Angélica les regaló y eso es un triste recordatorio de su posición. Su madre perdió la cabeza en una depresión y le habló de su padre biológico a Lord Balcus, y desde entonces tiene miedo de perder los pequeños privilegios que le han otorgado. Al principio creyó que su vida había terminado cuando le entregaron a James, pero el hombre resultó ser amable, divertido y enérgico. Y una vez que se mudaron a esta isla las cosas empezaron a mejorar. La elevaron entre los plebeyos y le dieron un trabajo agradable y cómodo. Que sentía que podía perder cualquier momento, porque su madre no podía mantener la boca cerrada. Su marido era el ejecutor de León y sabía muchas de las cosas que estaban planeando, incluida una rebelión. Su casa estaba repleta de personas que la corona clasificaría como indeseables. Como Alan Fia Spencer, el periodista que llegó hace unas semanas. Y él hizo una gran entrada, tan pronto como salió de la aeronave, comenzó a entregar panfletos a la gente, ella también leyó uno, y estaba lleno de elogios a León y el duque Redgrave mientras ridiculizaba a los Olfort. Al menos era agradable estar cerca de las mujeres del hombre, prácticamente vivían en las termas después de escuchar los beneficios de tomar un baño en las aguas milagrosas del elegante baño de Bartford. Su trabajo era otra de las cosas que no la dejaban dormir. Cuando León abrió las termas había alrededor de 60 personas viviendo en la isla y era bastante fácil para ella administrar el lugar, todos eran amables y sabían que ella era la media hermana del Señor de la Tierra y eran amables con ella como tal. Un resultado. Pero con cómo iba creciendo la población de la isla, ella empezaba a sentirse abrumada por el trabajo, su bebé nació un mes antes por culpa del estrés y era tan pequeño. Afortunadamente, Lady Joan se aseguró de que su pequeño Balcus recibiera la ayuda necesaria para sobrevivir. Jenna también la ha visitado, ella era la única Bartford verdadera que todavía consideraba su familia y ha venido a ver cómo le va a su otro sobrino cuando tiene tiempo libre. Lo cual no es frecuente, Lady Angélica es una instructora estricta y ha mantenido a su amiga ocupada aprendiendo los entresijos de la administración de un territorio. Merce desearía poder tener a su hermana cerca con más frecuencia, ve a la mayoría de sus clientes al menos 2 veces por semana, pero Jenna puede usar los baños de la finca y eso lo hace aún más conmovedor cuando se toma el tiempo para ver cómo está. 0x0x0x0 ha reinado supremo en los campos de batalla durante más de 40 años, ya sea el reino de Ustio, la igualmente molesta nación de Belka o el odiado reino de Olfort, ha pasado la mayor parte de su vida haciendo sentir su presencia en la batalla. Es cierto que no ha habido conflictos importantes en los que se necesitara su presencia, pero eso fue porque su nombre era suficiente para ahuyentar al enemigo. Sin embargo, las cosas se están agitando nuevamente y él se ha estado preparando para la que probablemente sería la última guerra de su vida, la guerra en la que finalmente destruiría Olfort, la que le permitiría vengarse de su esposa e hija. No podía importarle menos la casa que los Redgraves aniquilaron, solo quería que comenzara la guerra, pero ese arrogante conde Garred quería reclamar la mayor gloria posible para sí mismo haciendo preparativos y alianzas. No le importaba la gloria, no desde la muerte de su familia.
pero como esta sería la última guerra en la que podría participar activamente, él también quería que se tomaran todas las precauciones para asegurar su victoria. Y esa era la razón por la que viajaba en una pequeña aeronave de 200 clases largas con tripulación y solo su armadura personal, viajando a través de la frontera del reino, actuando como cebo para una pequeña fuerza de las élites del duque Redgrave. Entre ellos se encontraba el yerno del hombre, un supuesto prodigio que estaba causando problemas al reino de Olford con el solo hecho de existir. Con suerte, su muerte iniciaría la guerra civil que el Principado de Fanos ha estado esperando, y ese sería el momento de atacar. Garrett incluso ha organizado la primera etapa de la guerra con un marqués demasiado ambicioso del reino. Atacarían a los nobles fronterizos y tomarían sus territorios para el Principado. Se suponía que se retirarían una vez que dicha flota del marqués los confrontara, pero por supuesto, lo harían. Destruya esa flota también y avance a la capital, y mate a todos los miembros de la familia real, luego cazarían y matarían a toda la nobleza del reino, y entonces su venganza finalmente estaría completa. Sir Vandel, hay un barco al frente. Es una clase de 200 metros de largo, cuerpo negro y un cuerno. Es Bartford. La descripción coincide con la del barón, o vizconde Bartford. Ese es él, el yerno del duque, pero no está bien preparado. Dudaba que la cantidad de armaduras que el barco podía llevar fuera suficiente para darle un desafío adecuado. Sonrió, como cualquier otro supuesto prodigio al que se había enfrentado antes de que este hombre fuera orgulloso y estúpido. Pensar que esto sería suficiente para derrotarlo fue un insulto, pero también facilitó su trabajo y lo acercó un paso más a su objetivo. Ese es nuestro objetivo, dijo con una sonrisa, y pudo ver a sus hombres sonreír también. Tenían absoluta fe en él, algunos de ellos habían estado con él el tiempo suficiente para haber sido testigos de sus proezas, mientras que otros habían escuchado historias de sus hazañas, y se consideraban afortunados de estar a su servicio. Señor, ha salido una armadura del barco. Otro de sus hombres lo alertó y esperó a que contara el número total de armaduras que serían desplegadas para intentar matarlo, pero en cambio el mismo hombre preguntó: ¿no salen otras armaduras? Como si no pudiera creer que alguien quisiera un duelo 1 a 1 contra el Caballero Negro. Eso llamó su atención. Seguramente este hombre no sería tan arrogante como para creer que él solo era suficiente para derrotarlo. Miró por la ventana de su aeronave y vio como la armadura se acercaba más y más, deteniéndose justo fuera del alcance de sus cañones. Démonos prisa y hagamos esto. Saludos, Caballero Negro, soy el vizconde León Bartford y estoy aquí para matarte, dijo la armadura con sus parlantes. Luego la aeronave detrás de él abrió fuego. No puedes escapar. Señor, nuestros motores están disparados, nuestra movilidad se ha reducido al 15%. Sonrió mientras corría por su armadura. Era un barco impresionante poder atacar desde tan lejos. Era mejor que lo mejor que el Principado podía ofrecer, pero aún así lo perseguiría justo después de derrotar a ese mocoso arrogante. Cuando llegó al hangar se tomó un momento para apreciar su armadura. Es una belleza, negra y dorada, y fue la primera armadura con la que se sintió cómodo. Esta es la primera armadura que se mueve según sus expectativas, la armadura que podría permitirle usar todas sus habilidades y talentos. La armadura negra se había alejado más de su nave y se había acercado a la suya. Al menos el tonto tiene algo de sentido común. Es un barco impresionante, me lo llevaré conmigo. Se burló de su oponente. Desde cerca pudo ver que la armadura era extremadamente voluminosa y tendría problemas para mantener su movilidad. Esa gruesa armadura probablemente no será suficiente para detener la espada que el gobernante de su país le prestó mientras vivió. La magnífica hoja estaba hecha de adamantis, el metal más fuerte del mundo, y cortará a ese objeto perdido como si fuera mantequilla. ¿Tu fantasma lo poseerá?, preguntó el hombre sarcásticamente. Por su voz sabía que el hombre era tan joven como los informes decían que era. Tu arrogancia será tu perdición, joven. Advirtió que incluso si tenía toda la intención de matar al tonto, este hombre creía que debido a que podía vencer a algunos piratas estaba en la misma liga que él. No es arrogancia si puedes respaldarlo, viejo. La armadura enemiga cargó contra él con una velocidad sorprendente. Una armadura tan grande no debería poder moverse así, pero no importó. Preparó su espada para parar el golpe entrante y cortó la hoja del Brar en dos.
Pero para su sorpresa, la espada de su enemigo no fue destruida por el impacto y no pudo reaccionar a tiempo para el segundo golpe. Una patada lo envió hacia arriba pero recuperó su postura inmediatamente. El siguiente golpe se realizó con la misma ferocidad que el primero, pero esta vez estaba listo, apuntó una patada al brazo de su oponente tratando de desarmarlo, pero la patada fue esquivada y el golpe de represalia de la espada casi le corta la pierna. Tras el breve intercambio tomó cierta distancia. Este joven era auténtico, un verdadero prodigio. Sin duda ha escuchado esas historias acerca de que su espada era capaz de cortar armaduras y armas de un solo golpe, porque la forma en que el olfortiano detenía sus ataques siempre apuntaba a lo plano y no al borde. Su corazón latía más rápido ante la idea de matar a un hombre así. Su muerte sería realmente devastadora para la casa Redgrave. Y esto fue posible gracias al orgullo de este hombre. Si hubiera venido con más cuerpos para tirarle habría perdido sin duda. Cuando mueras, tu señor estará acabado. Dijo antes de cargar a toda velocidad. Le mostraría que a pesar de lo talentoso que era, todavía le faltaba la experiencia para igualarlo. Confiar ligeramente en su espada para hacer que su enemigo esquive y aún tenga el poder para un siguiente golpe lo heriría o mataría. En lugar de eso, el joven atrapó el ligero golpe con la mano desnuda de su armadura y cortó el brazo de su armadura hasta el codo con un corte limpio. Rápidamente se retiró una vez más, mirando con los ojos muy abiertos al joven, que descartó el brazo de su armadura y guardó su preciosa espada en la mochila de su armadura. ¿Es eso todo lo que tienes?, se burló el joven mientras sacaba un arma de otro compartimento de su mochila. Eres demasiado mayor para esto, deberías haberte retirado hace mucho tiempo si esto es todo lo que te queda. El joven advenedizo lo rodeó hasta que estuvo entre su barco y él, cortando todas las opciones de retirada. Se suponía que esto no iba a pasar. Estallido. Un disparo de su arma impactó el otro brazo de su armadura y lo dejó como un trozo de chatarra destrozado. Todavía estaba sin palabras mientras el joven seguía burlándose de él. En serio, si tuviera tu edad, pasaría todo el tiempo con mis esposas y regañaría a mi hijo por cada error que comete al administrar nuestra tierra. Vio rojo en ese momento, ya no tenía su espada ni siquiera brazos para devolver el golpe, pero todavía tiene piernas. Este mocoso se atrevió a hablar así cuando su país mató a su propia familia. Mientras esquivaba sus patadas desde la mochila de la armadura, 6 pequeños objetos fueron liberados y comenzaron a rodearlo y dispararle desde varios ángulos. Sin sus brazos, parte de su equilibrio también desapareció y tuvo problemas para esquivar el aluvión de balas dirigidas a su fuselaje. No puedo simplemente retirarme y pasar tiempo con mi familia porque el reino los mató. Gritó finalmente, esperando que la información le diera alguna oportunidad para explotar. ¿Es por eso que mataste al rey y a la reina de tu país? Porque no querían seguir peleando con el reino. La respuesta del hombre lo congeló por completo. ¿Cómo supo este mocoso sobre eso? Al final no importó porque esa era suficiente apertura para que él pudiera atravesar su armadura con su espada. Resultó mortalmente herido y a esta distancia sus piernas ni siquiera eran lo suficientemente largas para alcanzar a su oponente. Lo peor era que lo empujaban hacia el barco de su enemigo. Su enemigo tendría su espada y su cabeza como prueba de su victoria y se las presentaría a su señor, mientras su propia tripulación ha sido testigo de su derrota y ni siquiera pueden perseguir a este monstruo. Difundirían la noticia de su derrota y el principado de Thanos dudaría en atacar o atacar imprudentemente para vengarlo. Esta era la primera vez que probaba la derrota y era amarga. 0x0x0. Alan estaba extasiado, fue un duelo magnífico. Se le permitió viajar con el joven para presenciar y registrar este duelo para el libro que está escribiendo para los Redgraves. Será su obra maestra, comenzando con la infidelidad del príncipe Julius, y a partir de entonces embellecerá el sufrimiento de Lady Angélica acosada por el séquito real. La santa por una vez será la villana. Por supuesto que este duelo también estará ahí, aunque no haya salido como esperaba. Había esperado que fuera una experiencia mucho más difícil para Lord León, esperaba que la caída del Caballero Negro fuera algo para recordar.
Ahora bien, no lo malinterpretes, el duelo es algo que nunca olvidará, pero no por la derrota de una vieja leyenda. No, en su mente Alan no ha etiquetado este duelo como la caída del Caballero Negro. No, una etiqueta más apropiada sería, El Nuevo Amanecer. ¿Y no sería ese el título perfecto para su libro? 0x0x0x0. Luxon disfrutó de la luz y el fuego de la destrucción que había provocado sobre su antiguo enemigo. Arcadia fue destruida en su estado inactivo, para nunca dañar a su maestro ni a sus descendientes, para nunca volver a dañar a un miembro de la vieja humanidad. Con esto, podría regresar con su maestro e informarle su éxito. No solo ha destruido todas las armas de la vieja humanidad, sino que también ha localizado y asegurado varios barcos de carga abandonados pertenecientes a la vieja humanidad. En las próximas 5 generaciones los supervivientes de la vieja humanidad serían los gobernantes de este mundo.